A grabar, ¿ok? Entonces, ya que estás aquí, ¿por qué no mejor tú nos das unas palabras? ¿Te Ok, parece? bueno, me disculparán si escuchan algún autobús o un coche porque estoy caminando. Eh, bueno, es un gusto tenerles aquí presentes. Como dijo Miguel, pues está planificado desde a un par de años estas actividades. Incluso iba a ser de forma pública, pero mi preferencia es con mis integrantes, que tengan ese conocimiento, que es muy necesario a veces cuando estamos en actividades presenciales, para que si tienen la iniciativa dar una información o para responder alguna inquietud que tenga un participante del público. Y simplemente aprovechen esto, chicos, pongan el empeño a todo el conocimiento que se va a compartir hasta noviembre, no solo en astronomía, y para que nuestras actividades sean mucho mejor de las que ya son. Pues bienvenido, gracias por estar aquí. Miguel, tienes la palabra. Muchas gracias, Carl. Sí, para nosotros, para mí es un placer y un gusto, eso, y un honor, básicamente, poder hacer esto. Y muchas gracias a todos quienes van a seguir compartiendo las próximas conferencias. Vamos a ir viendo otras también, ¿no? Y en fin, entonces hoy voy a compartir algo muy básico. Bueno, todo depende de ustedes también cómo podemos ir profundizando sobre el uso de telescopios, cómo sacarle el mayor provecho, ¿no? Pueden interrumpirme en cualquier momento o cualquier pregunta, háganla, pueden escribirla o alzan la mano y la hacen, por favor. O sea, quiero que sea esto informal, quiero que sea no solo de mí hacia ustedes, sino compartir esas experiencias, esos conocimientos también, ¿no? Entonces, eh, voy a compartir, a ver, el PowerPoint. Permítanme correrlo porque lo he cerrado. A ver, todavía no lo están viendo, ¿verdad? No. Ok, ya lo están mirando, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué está? Maximize. Ok. Entonces, vamos a hablar sobre telescopios y cómo sacarle el mayor provecho para poder tener una mejor observación del universo. Eh, Rapidito, sabemos todos que el telescopio fue inventado por Hans Lippershey, un holandés, en 1608. En esa misma época, incluso en esas semanas, hubieron dos, tres personas más que inventaron también el telescopio. Y ese es Jacob Matthias y Zacharias Jensen, que incluso 3 semanas después reclamaron el invento, ¿no? Hubo discusiones como siempre, algunos le reconocieron su invento y al otro le dieron los negocios. No, Galileo años después lo perfecciona, ¿no? Al cual le llama Pispiculum, que significa transparencia. Y es Giovanni de Misiani quien en 1611 le llama telescopio, que significa en cierto sentido ver claro desde lejos, ¿no? Es interesante que en el desarrollo de los telescopios, John Gregory, él en su libro creó la teoría para la construcción de telescopios con espejos en 1603, 1663, pero él no tenía la capacidad manual de construir.
Pero sí, 5 años después, Newton lo pudo construir y así conocemos el famoso telescopio newtoniano, que es de espejos, ¿no? Y es interesante porque en esta época, en los próximos 200 años, va a haber gente que usa telescopios y les llaman telescopios gregorianos. Es un poquito diferente el diseño al espejo, al telescopio newtoniano, pero en fin, es prácticamente incluso ahora los telespejos con hueco en la mitad es estilo gregoriano. En teoría, tenemos espejos en principio con lentes que son refractores porque refractan la luz y telescopios reflectores que usan espejos cóncavos básicamente que reflejan la luz. Hay ciertos límites en la construcción de telescopios con lentes debido al peso, a la dificultad del pulido, a la las aberraciones cromáticas que se presentan en los lentes, por ejemplo, ya cuando son muy grandes, estos por el peso se distorsionan. La densidad del espejo mismo hace que la luz apenas entra ya se refracta y cuando sale se refracta más. Entonces eso crea eh, que el foco no sea en un solo punto, sino que se va a separar un poquito los colores. El azul del rojo van a distanciarse un poco y eso crea esa fea aberración cromática y esférica que se presentan en estos telescopios. Por eso el límite teórico es 1 metro, 1 metro 10 centímetros de diámetro. De ahí los espejos ya se pueden construir mucho más grandes, ¿no? Y con nueva tecnología, ahora ya se construyen aquí en Arizona básicamente espejos de 8,4 metros de diámetro. Realmente son grandes, ¿no? Es de casi, diríamos, de una casa de 3 pisos. Eh, Esos telescopios aquí el más grande es el Mount Graham, que se retiraron 5 pequeños espejos y se pusieron dos binoculares, ¿no? De 8,4 metros, que equivale casi a 12 metros de diámetro el telescopio. El más grande, básicamente de un solo espejo, está en Hawái, construido por los japoneses y es de 10 metros, de 8,2 metros de diámetro, una sola pieza. Eh, ok. De ahí ahora se construyen telescopios mucho más grandes con una serie de espejos segmentados, ¿no? Y hay el proyecto ahorita de construir un telescopio de 40 metros y otro de 100 metros de diámetro. Ese está paralizado por el momento, pues, dinero primero, ¿no? Pero el de 40 me parece que ya está en vías de construcción. Bien, básicamente tenemos una variedad de telescopios, como hemos dicho, refractores, reflectores y una combinación de estos dos que son los catadióptricos o compound. Aquí tenemos una serie de telescopios básicos. Por ejemplo, ese telescopio no lo recomendaría a nadie que lo compre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un telescopio hecho para observaciones terrestres. Ya primero, el tipo de trípode es muy flexible y el control del telescopio de movimiento va a ser casi manual, totalmente rígido. No permite hacer movimientos que sean suaves, ¿no? Eh, Básicamente, cuando me dicen qué telescopio debes comprar, depende del presupuesto, obviamente, también depende de lo que se quiera hacer, observaciones de planetas, observaciones de espacio profundo o todo, o ambos, ¿no? Ambas cosas. Entonces ahí podemos escoger un poquito el tipo de telescopio, ¿no? Pero lo principal, lo que siempre yo digo, la montura debe ser una montura rígida. Eso es muy importante. ¿No? Y básicamente la más popular, y es por una razón, la tipo ecuatorial, como esta montura veremos, casi el 92-94% de los astrónomos adquieren este tipo de montura, porque permite para no solo la observación de una manera suave, sin bruscos cambios en el tracking, sino también para astrofotografía. Y de ahí tenemos unos telescopios, por ejemplo, estos
dobsonianos, que se los conoce, eh, que permiten construir con espejos bastante grandes y la montura es básicamente un cajón donde va a girar en una manera horizontal y el tubo óptico en una manera de arriba hacia abajo o en lo que llamamos la altura, ¿no? Entonces esos dos movimientos independientes se los hace muy, muy suaves en cierto sentido por la altura del telescopio. El observador puede prácticamente el momento que tiene un objeto seguirlo solo moviendo lentamente, ¿no? Ahora ya hay automatizados que es muy bueno sirven un poco para astrofotografía. No lo ideal para astrofotografía, pero sirven para un auto guiado sin estar topándolo, moviéndolo, ¿no? Otro tipo de telescopio bastante básico es el que está aquí, es un catadióptrico. Me encanta a mí la óptica, ya vamos a ver por qué, las ventajas y desventajas, pero el tipo de montura no me agrada mucho. No es muy aconsejable porque igual que el movimiento es independiente, ¿no? Entonces, si uno tiene que estar haciendo esto y esto con la mano, pues no, no es muy factible. Prefiero, si no se tiene motores, si no se tiene automatización, como movimientos de este tipo, ¿no? Son finos y permiten a una distancia sin topar mucho mover. Ya telescopios un poco más avanzados son estos que son GOTO, como se los conoce, tienen una montura totalmente automatizada y muchos de ellos tienen una base de datos de 44.000 o más objetos. Eso significa que, por ejemplo, el catálogo Messier, el catálogo internacional, el nuevo catálogo general, todos esos catálogos están ahí y una serie de otros catálogos de estrellas, estrellas dobles, galaxias, nebulosas, cúmulos, e incluso también se puede uno incluir, tiene esa oportunidad de incluir, si hay un nuevo cometa, incluye los datos y así lo va a buscar, ¿no? Ahora los telescopios inteligentes, que son muy, muy interesantes, me parece que muy bueno para observar en un cielo totalmente con polución lumínica. Básicamente es una imagen electrónica del cielo. Se hace unas muy buenas fotografías, no de alta resolución, obviamente, pero con inteligencia artificial estrecha los colores y todo y construye realmente imágenes muy, muy, muy buenas. Acá tenemos un telescopio solar, luego lo vamos a ver. Este es un NUN, se construyen aquí en Tucson. Básicamente son destinados totalmente solo para observar el Sol porque tienen un filtro alfa. Básicamente estos filtros son como dos tambores, dos lentes bien, bien gruesos que tienen un coding, una rebertura ahí que va a permitir, cuando se los pone juntos, calibrar y va a filtrar toda la luz del espectro, excepto la luz en la onda de hidrógeno alfa del 586 nanómetros, algo así. Algunos de ellos se remueven esta parte de los etalones y se usa como telescopio normal, ¿no? Eh, Acá tenemos otro tipo de telescopio, es un refractor, pero la montura, ¿no? Este tipo de montura me gusta mucho y es muy apropiada para Ecuador. ¿Por qué? Porque en Ecuador muchas veces cuando observamos hacia el horizonte o planetas que están muy bajos, van a estar en esta posición. Y lo que va a pasar, si es que tiene un trípode que va hacia arriba, va a topar las contrapesas sobre las patas del trípode. Entonces ahí toca hacer un ajuste, a un adaptador para subirle la altura y así las contrapesas no topen el trípode. Eso es un problema muy, muy frecuente observando desde Ecuador. Otro tipo de montura es esta, la alta azimutal, que es como un brazo. eh, no está mal, aquí tengo una para enseñarles. eh, Telescopios pequeños como un catadióptrico está bien para observar. Para telescopios largos he visto, por ejemplo, un telescopio refractor largo allí es muy inconveniente porque va a llegar a una posición en el cenit que no se va a poder observar. Eh, Aquí está un resumen de los
cuatro tipos de telescopios. El Smith-Cassegrain, que es muy, muy popular, a mí me gusta mucho porque básicamente, digámoslo así, es tres en uno. Eh, el, estos sirven, usualmente tienden a tener una distancia focal bien grande, f10, desde f8 a f10, f11, ¿no? Entonces la ventaja es de que el tubo óptico se reduce bastante el tamaño porque la luz va a entrar, va a rebotar y regresa otra vez. Entonces se lo reduce prácticamente a un tercio del tamaño de un telescopio newtoniano, por ejemplo, o de un telescopio refractor. Además, estos telescopios, si se ponen lentes reductores, también se puede hacer en los otros, se puede aumentar la amplitud de campo para astrofotografía u objetos de espacio profundo. Pero algo más que no tienen los otros es de que en estos tipos de espejos de telescopios se les remueve el espejo secundario y se pone una lente llamada Fast Star o Hyper Star. Fast Start prácticamente ya no lo hacen, eso hacían hace 20, 30 años, lo hacía la Celestron, pero aquí en Tucson se construye el Hyperstar, que es una lente es bastantísimo cara, pero conviertes el telescopio en un astrógrafo. Básicamente no vas a observar con el ojo, pero sí tomar fotografías. Entonces, más adelante puedo indicarles las grandes ventajas de este tipo de hacer astrofotografía con este telescopio. Entonces, todos sabemos que la luz a través de un telescopio refractor, va a pasar por una lente, esta la va a captar, va a poner en un foco y a través de un ocular vamos a incrementar esa imagen. Mientras más grande sea el objetivo o la lente o espejo, va a captar más luz y por ende nos da más, matemáticamente, ópticamente se va a obtener un objeto más grande porque hay mucho más luminosidad. Obviamente hay límites, límites teóricos, límites por el SIGINT, ¿no? Eh, ya había indicado un poquito sobre los telescopios refractores, reflectores newtonianos. Los newtonianos básicamente es un espejo parabólico, ¿no? Y este al llegar la luz la va a rebotar sobre otro espejo secundario y va hacia el ocular. Una ventaja es de que el tubo óptico se corta mucho más, a diferencia del refractor que prácticamente no se corta y es bastante largo, ¿no? El tubo. Eh, Acá tenemos dos variaciones de Schmidt-Cassegrain. Como ustedes ven, ahí la lente, el espejo primario, ¿no? Este l- emite la luz que recibe del espacio del objeto en un espejo secundario, se va a rebotar hacia el ocular. Entonces eso reduce bastantísimo la distancia focal. Y en el caso de convertirlo en un astrógrafo, básicamente se remueve esta lente, este espejo, se pone una lente y se convierte un telescopio de f10 a f2. Eso significa que cuando se toma, por ejemplo, una foto de un minuto desde aquí, acá se pueden tomar 22 fotos equivalentes. O sea, es muchísimo más rápido. Y en astrofotografía, cuando tomamos fotos de espacio profundo, lo que hacemos es acumular luz, ¿no? Para luego tomar unas cientos de fotos y apilarlas, porque estamos asumando la luz para obtener una imagen mucho más nítida, más detallada. Y otra ventaja es de que con estos telescopios, al poner eso, ya no se tiene un campo visual chiquito reducido, sino está bastante grande. Más o menos como, dependiendo de la cámara, puede ser 2,5, 3 grados. Entonces, eso es bastante comparado para el campo visual, veremos en un telescopio con AF10. Las desventajas en un newtoniano viene a ser un poquito el, la obstrucción del espejo secundario. Esa es una gran desventaja.
¿no? Porque usualmente tenemos el espejo primario donde capta toda la luz, pero en la mitad hay un espejo y algunas veces es el espejo por el diseño va a opacar un 15%, eso crea un poquito de sombra, ¿no? Y esa es la desventaja respecto a un refractor. Un refractor no hay nada que lo bloquee, no hay luz que lo bloquee, entonces eh, tiene una ventaja en ese aspecto, pero lo que resulta que los lentes, al construirlos, mientras más grandes sean, es exponencialmente el precio más caro, ¿no? Porque es mucho más difícil de construirlos. Además, en un refractor no solo se pone una lente, si se pone una lente hay mucha aberración cromática. Para corregirla hay que poner otra lente plano cóncava o bicóncava, todo depende del diseño, ¿no? Para eliminar aberraciones cromáticas y esféricas. Ahora, si queremos más precisión, más detalle, ahora se construyen estos telescopios con 2, 3, 4, 5, 6, 7 lentes. Y eso hace que estos tipos de telescopios sean muy, muy, muy caros, ¿no? Eh, telescopios, puedo enseñar un telescopio pequeñito con 5 elementos, se los conoce como PESVAL, ¿no? Entonces, la nitidez en este y la calidad óptica es increíble, pero claro, uno pequeño de ese tamaño cuesta el doble que un telescopio de este tamaño reflector on- y, y uno grande pues son miles de dólares lo que cuestan básicamente. Entonces el precio es la gran desventaja en estos telescopios. Ahora el compound o catadióptrico como los Schmidt-Cassegrain es una combinación de lentes y espejos. Hay algunos diferentes tipos de Schmidt-Cassegrain o compound, como los Masutok, por ejemplo. En el caso de un Schmidt-Cassegrain, tiene una placa correctora, eh, ¿no? En el caso de un Masutok, tiene un meniscas. Tiene sus ventajas ese tipo de telescopio, ¿no? Eh, Básicamente igual es un espejo parabólico, pero como estos espejos se construyen a f2.5, o sea, muy, muy curvo, es casi, casi esférico. Entonces, cuando se los pule, se les quita un poquito a los costados para que se haga parabólico, pero va a crear una aberración que es corregida con el espejo secundario, ¿no? Y obviamente el tubo óptico es más pequeño, la construcción es más económica y es un telescopio realmente, es mi favorito. Es muy, muy, muy eh, práctico para todo lo que se quiera hacer en astronomía. Hablando de monturas, ya me adelanté un poquito. Básicamente podemos ver esos 3 tipos de monturas: la azimutal, ¿no? O alta azimutal, que básicamente tiene estos dos movimientos independientes en el horizonte o azimut y arriba hacia abajo, que es la altitud, ¿no? El otro tipo de monturas ecuatoriales, como la del centro, básicamente ustedes que viven en Ecuador, este es un problema. Por ejemplo, si ustedes notan, si pusiéramos en horizontal el eje polar, va a topar las contrapesas en la pata. Entonces ahí se construye un, un adaptador para subir la altura de la montura sobre el trípode y así evitar que la contrapesa eh, tope. Otro factor que deben tener mucho en cuenta cuando compren un telescopio con este tipo de monturas es la graduación del ángulo. Más adelante tengo una fotito más cercana para que entiendan mejor. Tiene que ser graduada de 0 a 70 grados o a 90 grados. Usualmente este tipo de monturas se construyen para latitudes norte o sur. Entonces se construyen de 7 grados a 75 grados, de 10, 15 grados a 75, 80 grados. ¿Ya? Porque la mayoría de la gente vive en los 30, 20 grados para arriba, ¿no? Entonces, eso, si se tiene de ese tipo de monturas en Ecuador, toca hacer una, un adaptador para compensar esos 7 o 10 grados que le hacen falta para poder tener la polar, el eje polar en el horizonte. Ahora,
cuando se construye telescopios más grandes con espejos, es muy típico los aficionados construir cajones como este, que fue Dobsonian, un astrónomo aficionado que murió hace, no hace mucho, ya, un astrónomo americano, perdón. Él diseñó este tipo, que es básicamente un cajón donde este gira, apenas se nota aquí, va a girar así mismo, tipo alta azimutal, y la altura, ¿no? Entonces, básicamente el observador a través del ocular va observando y va guiándole al telescopio. Tiene un movimiento bastante suave, ¿no? Es barato, muy fácil de construir, la mayoría lo construye de madera, eh, ¿no? Y este tiene el lujo de hasta llevarlo como en carretilla y retirarlas. Me imagino que retira las donde están las llantas y esa parte ya lo tiene el telescopio ahí. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ok. Bueno, en Ecuador ese es el tipo de soluciones al tipo de monturas cuando topan, que es el PIR, ¿no? Se conoce como PIR, ¿no? Que es básicamente un tubo fijo. Yo recuerdo un telescopio que tuvimos de la Sociedad de Astronomía hace 30 y pico de años, de la casa llena, tenía una base de como de ciento y pico de 120 libras, era pesadísima de acero, ¿no? Y sobre esta se ponía el tubo que iba a ir la montura para un telescopio de apenas 10 centímetros de diámetro, pero muy pesado, puro hierro, ¿no? Este tipo así es básicamente el Dobsoniano. El tipo Fork, hay algunos telescopios, la NIT ya no existe, pero ellos construyen bastantes telescopios con este tipo de monturas, ¿no? Que en Ecuador básicamente sí funcionan, pero no es muy aconsejable para astrofotografía. Bien, aquí teníamos el ejemplo de las monturas ecuatoriales. Entonces, las monturas ecuatoriales básicamente lo que se hace en el eje polar. Sí, en el caso de Ecuador va a ir totalmente horizontal, ¿no? Más despuesito les voy a enseñar un poquito de algunos tips para cómo orientar el telescopio desde Ecuador, ¿no? Muchas de las nuevas monturas tienen acá en medio del eje, tienen un pequeño telescopio, ¿no? Y se gira en la parte de acá, que es la parte de la sección recta, se la gira a la mitad y se puede ver, ¿no? A través del tubo que este eje de aquí no es del todo rígido, sino tiene una curvatura donde permite el paso de la luz. Y es lo que sirve para poder observar a la Polaris. Y obviamente sabemos que la estrella polar no está exactamente en el eje norte-sur de la Tierra, ¿no? Está un poquito a un lado, eh, pero nos guiamos mucho a través de esta estrella y hace una pequeña corrección muy cerquita de ahí se lo coloca. En el caso de Ecuador es muy complicado porque no van a ver la Polaris, básicamente. Entonces voy a enseñarles un poquito cómo deberían tratar de alinearlo para tener una mejor alineación. No, y es importante esto, la alineación, porque de acuerdo a eso pueden calibrar con las estrellas y es mucho más fácil eh, eh, encontrar objetos débiles, básicamente, ¿no? Si se tiene una montura automatizada e incluso no automatizada también. Ese es uno de mis equipos, un Schmidt Cassegrain de 8 pulgadas, la montura CGEM. Básicamente, como todo telescopio, cuando se lo pone, debe estar totalmente nivelado. Muchos de ellos vienen el nivel de burbuja. El nivel de burbuja en esas monturas no es tan preciso. ¿Ya? Pero es gratis, bajan un app en el teléfono y pueden usar este app. Este app, obviamente, aquí, como ven, se ve bastante precisión, pero aquí los va a dar con 0,0 segundos. Pueden ponerlo muy preciso en el eje de las X y en el eje de las Y, ¿no? Aquí les dice la precisión. Y es importantísimo en cualquier montura que esté totalmente nivelada, ¿no? Otra cuestión, cuando se pone el trípode, una de las patas debe ir dirigido a donde está el contrapeso. Totalmente, no al contrario. Mucha gente lo pone al contrario porque es más fácil. Dicen, aquí tengo espacio para observar, pero no.
porque en un momento dado, dependiendo de la posición y si se aumenta más equipo, ese se puede caer, se puede voltear. O sea, es más fácil que en ese aspecto, por ejemplo, el telescopio se voltee para este lado, así. Si es que todo el peso está en este lado, se va a voltear más fácil que al otro lado. Entonces, básicamente, la pata, una de las patas del trípode tiene que estar dirigido a donde van las contrapesas, ¿no? De ahí, el otro, yo combino estas dos fotos y al lado uso un, oh, una brújula. Obviamente no la pongo cerca del trípode porque ustedes van a notar que el campo magnético va a variar. Entonces lo pongo un poquito alejado de ahí, ¿no? Y en el caso de Ecuador, o sea, primero, no vas a apuntar el telescopio en dirección magnéticamente al norte, porque el polo magnético es una cosa, el polo magnético norte es una cosa. El polio norte geográfico es otra cosa. Entonces hay una pequeña variación y eso se llama declinación magnética. Y en Ecuador, obviamente como en todo lado, varía de acuerdo a la estación y al tiempo, pero básicamente en Ecuador me parece que es en el orden de los 5 grados, 5,3 o 4,5. Ya vamos a ver, por ahí creo que lo tenía en la próxima slide. Entonces, ¿qué sucede? A ver, permítame. Ya, aquí está. O sea, en Ecuador, cuando apunto hacia el norte, tengo que poner la declinación magnética 4,51. Tiene que, este es hacia el oeste, hacia el oeste, entonces tiene que irse un poquito como antihorario, apuntar 4,5 grados. Ese es lo más preciso, el norte geográfico, ¿no? Cuando eh, alineen su telescopio, háganlo de esta manera, que esté totalmente horizontal y 4,5 grados hacia el oeste. Esa es la declinación magnética. Si quieren más precisión, pueden chequear en el internet para esa fecha, ¿no? Varía muy poquito, pero varía. Y también varía con la latitud, varía con la longitud, obviamente, ¿no? Otra cosa muy importante cuando uno hace el setup del telescopio es cuando uno pone las contrapesas, siempre hay ese tornillito de seguridad. Pónganlo. Pónganlo porque yo he visto telescopios grandes rotos. ¿Por qué? Porque en la noche los cambios de temperatura hace que puede que haga que este se afloje y se corra totalmente, se caiga, se salga y el telescopio lo que va a hacer es eso, boom, golpearse contra y caerse, ¿no? Básicamente contra el trípode y caerse. He visto muchos telescopios rotos por eso. A mí me ha pasado, incluso básicamente se me ha ido de golpe, por suerte lo he sostenido. Una vez me cayó casi casi en el pie, una pesa de 22 libras, ¿no? Eh, entonces, básicamente esas dos cositas bien alineado, bien nivelado, va a permitir una calibración mucho más precisa y eso es muy, muy ventajoso. Y en el caso de telescopios automatizados como este, perdón, monturas automatizadas como esta que usa el NextStar, eh, yo lo que hago es básicamente cuando lo prendo se va a poner la fecha, la hora exacta. Es chistoso, pero si cometes error ahí no va a resultar nada bueno. Toca volver a hacer. No, a veces me apuntaba una vez como 30 grados más allá, 30 grados más allá, 30 grados más allá y había sido que había puesto mal el mes, ¿no? O el año. Entonces, eso al principio hay que tener mucho cuidado. Hay algunos presettings de la latitud donde estás, por ejemplo. Entonces, uno cuando lo prende, lo primero que pide es la hora y después la fecha, ¿no? Y de ahí te dice cómo quieres alinearlo. Por ejemplo, si va a observar solo planetas, yo lo alineo solo con un planeta, por ejemplo. Entonces, tiene para escoger el sistema solar, un planeta, ¿no? Si va a hacer observaciones de espacio profundo, yo siempre sugiero uno o dos estrellas hacia el este, hacia el oeste, después hacia arriba al cenit y hacia abajo. Entonces, hay chance de 5 o 6 estrellas. Eso se los calibra en esas direcciones y después apenas pones el objeto que quieres, va a estar en el centro o muy cerca del centro del campo óptico de que estás viendo, ¿no? Eh, Esto con este tipo de telescopios
Aquí está lo que les decía. Eh, en el caso, por ejemplo, de mi montura, como ustedes ven, ni siquiera no tiene 0 grados, ¿no? 0 grados vendría a ser por acá. Entonces está calibrado para los 7 y pico, ¿no? Entonces eso tienen que tomar muy en cuenta el rato que adquieran, si van a adquirir un telescopio con una montura así, ¿no? Cualquier montura básicamente necesita ser 0 a 90, básicamente, ¿no? Eh, bueno, este tipo de telescopio, como decía, tiene un pequeño, aquí telescopio pequeño que sirve para hacer el alineamiento polar. Eh, las orientaciones ya les he indicado. ¿Alguna pregunta? No escucho a nadie, no hay preguntas. Para mí es un poquito complicado ver aquí en el chat. O acá el chat, perdón. A ver, No, Miguel, te estamos bien, leo las muchas gracias. preguntas. Bueno, Y por el momento no. ya, Hay ok. una pregunta, Miguel Ángel. Los telescopios que venden en las jugueterías, ¿los recomendarías para empezar? No. Pregunta de Gema Sedain. Bien, no, no en absoluto, ¿no? Ese tipo el problema es el siguiente. Digamos, por ejemplo, si yo comprara para mi hijo, que quiero incentivarle a que observe el cielo, y si le compro un telescopio en enclenque, va a ser extremadamente frustrante observar. La mayoría me dice, tengo un telescopio, pero no se ve nada, ¿no? Aquí tuve un amigo que siempre conversamos y claro, su suegra escuchó y fue y voló y compró en promoción. Le dieron 4 telescopios por uno, pero ¿tú crees que valían esos? ¿No? Por $120 compró 4, pero realmente no se podía observar. ¿Por qué? Son telescopios, pero son para observaciones terrestres, están fijos, lo enfocas y observas, nada se mueve, no hay problema. Pero en el cielo todo se mueve, entonces tiene que tener una montura rígida, un movimiento estable. Entonces, yo recuerdo cuando observábamos con telescopios con no monturas muy rígidas, enfocas y ¿qué pasa? Vibra. Espérate un minuto para que otra vez vuelvas a toparlo y calibrar otra vez. Entonces, hasta eso, cuando ya se enfocaba, ¿qué sucede? El objeto ya no estaba ahí. Entonces, manualmente moverlo. Entonces, todo eso hay que ver. Cuando, en mi consejo es el siguiente. Creo que todo aficionado en principio debe tener unos binoculares. 7 por 50 es lo mejor, 10 por 15, 10 por 30, 10 por 60, 10 por 70. eh, vale la pena y se disfruta muchísimo con unos binoculares, porque se puede observar galaxias, cúmulos de estrellas, nebulosas. Se puede escanear el cielo, especialmente toda la parte de la Vía Láctea, es una belleza, eh, y así se aprende, ¿no? Y no es relativamente caro comparado para el precio de un telescopio. Ahora, en el caso de comprarse un telescopio, por ejemplo, digamos que bueno, y yo como padre tenía 2 hijos que alimentar, en esa época no ganaba tanto como ahora y yo me construí mi propio telescopio. Ojalá podamos con el tiempo hacer un curso en Ecuador para que cada uno pueda construir su propio telescopio. Aquí les puedo enseñar mi telescopio que yo construí. Es mejor que comprado. La óptica, no, no le pide favor a nadie. O sea, mucho mejor. ¿Por qué? Porque un telescopio comprado usualmente la precisión del foco es 1 sobre longitud de onda, pero es 6 sobre lambda. 1 sobre 25 de lambda, básicamente. ¿Ya? Y yo construí mi espejo con 1 sobre 36 de lambda de precisión. Entonces tiene una finura muy, 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 muy buena, ¿no? Y, y no hay mayor satisfacción que tener su propio telescopio construido por uno mismo. Y eso ya ahora es más fácil, ¿no? No es como hace 30 años para nosotros, por ejemplo, era muy complicado. Entonces, yo me hice ese telescopio y claro, luego quise comprarme uno, pasó el tiempo y dije, bueno, me puedo comprar uno más grande. Entonces tengo uno de 14 pulgadas, ¿no? Pero ya, eh, ya es otra cosa, ¿no? Entonces,
lo que yo sugiero es unos buenos binoculares y de ahí ahorrar. No importa 1 año, 2 años, 3 años, ahorrar, porque el rato que se compre un telescopio bueno, lo van a tener por el resto de sus vidas. Y si hacen astrofotografía, es tan adictivo que pueden querer uno más grande, uno mejor y así. Eso olvídense. Es totalmente adictivo, ¿no? Eh, yo construí mis dos primeros telescopios, un refractor y un reflector. El refractor se lo regalé a mi hijo. Mi nieto le fascina observar, él quiere hasta de día observar, entonces ya tengo un telescopio solar, observamos de día, ¿ya? Eh, y uno va avanzando. Entonces, lo mejor es un poco de ahorrar para un telescopio decente, digamos, así, digámoslo decente en el sentido de que va a ser posible usarlo de una manera, digámoslo, fácil, sin complicaciones. No, los dobsonianos, por ejemplo, son telescopios muy económicamente más baratos y fáciles de usar. Yo recomiendo mucho de esos e incluso construirlos uno mismo es más factible todavía. Un telescopio refractor, eh, eh, de acuerdo al tamaño, son muy, muy, muy caros, ¿no? Eh, Voy a dar un ejemplo. Eh, ok. Aquí tengo dos refractores, ¿no? A ver si lo ven. Ya, es pequeño. Oh, perdón, voy a quitar esto que está blurry. Déjeme verla. ¿Cómo puedo hacer la imagen? Eh, ok, ahí está claro, ¿no? Es un pequeño telescopio, pero es más astrógrafo. Entonces me da un gran campo visual, ¿no? Por la calidad, estos ya los venden como en $800. Es un PESVAL, tiene 5 componentes. Un telescopio de solo dos lentes, por ejemplo, del tamaño de 1 metro o de 1 metro por 10 centímetros, puede estar en el rango de 600 o menos también. ¿Ya? Todo depende de la calidad. Y eso depende del tipo de vidrio que está hecho, depende de cuántos componentes tiene, cuántos lentes tiene. eh, no aconsejo comprarse un telescopio de plástico, por ejemplo. Incluso ahora muchas veces he visto que están vendiendo telescopios con oculares de .9. No, eso no, ya no es muy aconsejable, ya, a no ser que sea de metal, de los viejos, de muy buena óptica, ¿no? Tiene que ser de 1.25 eh, pulgadas o dos, bueno, 2 pulgadas también, pero de menos de 0.9 pulgadas, no. Usualmente he visto esos, son con oculares de plástico que no se va a ver nada en el cielo, se va a ver totalmente borroso, la luna totalmente borrosa tal vez, ¿no? Y por ejemplo, aquí tengo otro tipo de telescopio muy, muy similar. Ahora los construyen así, medios fancies, con rojo y eso, ¿no? Eh, por ejemplo, está en el rango de los 1.400 $1.300. Es de 80 milímetros y f7, 650, 600 milímetros de distancia focal, que ya veremos de qué se trata eso. Entonces, todo depende. Yo preferiría un telescopio pequeño de buena calidad a uno grande de mala calidad, ¿no? O sea, todo depende de lo que se quiera hacer, ¿no? Eh, los No sé ahora cómo estén los catadióptricos, uno pequeño. A ver. Bueno, yo estoy con un proyecto de hacer unos binoculares. Soy fanático de los binoculares. Entonces, este es un telescopio pequeño, catadióptrico, ¿no? Entonces, yo tengo de estos, de 14 pulgadas, tengo de otro de 8 pulgadas. Estos son de 5 pulgadas, eh, ¿no? Y ustedes ven, básicamente ahí se ve el espejo al fondo
es el espejo primario. Aquí en el centro está el espejo secundario, ¿no? Y atrás. Bueno, esto yo lo estoy construyendo unos binoculares. Estoy poniendo dos de estos telescopios para ver como binoculares, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho estos y los Celestron. Son muy, muy buenos Schmidt-Cassegrain, porque tienen una buena, son mejores que, por ejemplo, que los Smith. Los Smith ya no hacen básicamente, pero esos telescopios tienen un buen control de calidad. Y relativamente para el precio, vale la pena, que son buenos, son muy buenos, ¿no? Hay varios modelos, tamaños, ¿no? Pero ahí la clave también es la montura. Y muchas veces la montura es más caro que el tubo óptico, ¿no? Eh, si se planea hacer astrofotografía, una buena montura tiene que tener por lo menos cargar un 50% más del peso del tubo óptico. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, Miguel Ángel. Se están Ya, apuntando a tu taller futuro. ya. Entonces vamos a continuar. Voy a un poquito a ver, tengo que, no sé si, ya. Ok, entonces, cuando se hace el setup del telescopio, también otra cosa muy importante, además de que esté nivelado, orientado, tiene que estar totalmente balanceado. Y balanceado tiene que ser en ambas direcciones, ¿no? En este sentido y en este sentido, en el caso de una montura ecuatorial. Y la forma como se lo hace, yo lo hago primeramente en este sentido, eh, sosteniendo la contrapesa, aflojo y veo que no se caiga, ¿no? Porque lo que se va a hacer así, se va a caer o dependiendo en qué dirección está el peso, lo nivelo hasta que el telescopio queda por sí solo balanceado. Entonces ahí tengo que apretar muy duro, eso siempre asegúrense que esté bien sujeta la contrapesa. Y ya que está en esta dirección, lo paro. O sea, lo pongo en la dirección sobre el eje polar o ahí mismo y aflojo esta parte de acá donde va a hacer este movimiento. Entonces ahí tengo que balancearlo en esa dirección. Y lo hago ya con todos los equipos que voy a poner, porque básicamente cuando se diere aquí una rueda de filtros, un, un reductor focal, barlos o lentes más grandes, más pesados, todo eso influencia en el centro de gravedad del tubo óptico. Entonces es importantísimo que esté totalmente balanceado. ¿Por qué? Porque los engranajes de la montura son muy, muy chiquititos y muy sensibles. Entonces, si está mal balanceado, el telescopio va a hacer esto. No va a continuar o va a tener este tipo de vibraciones en un momento dado y no va a pasar. ¿No? Y va a dar margen de errores, no, no va a funcionar. Entonces tiene que estar muy, muy balanceado. Para mí es lo más crítico con mi telescopio grande de 14 pulgadas. Yo le puse, por ejemplo, este, este buscador me estaba desbalanceando. En un momento dado, todo estaba bien, pero en un momento dado llegaba y hacía esto. Y yo escuchaba, ¿no? Y si lo pruebo, ahí se iba el telescopio. Y era solo por esto, porque estaba en un solo lado. Si uno pone un equipo a un lado del telescopio, tiene que poner algo al otro lado para contrarrestar, ¿no? Si uno le pone a un lado del telescopio, digamos en este sentido aquí, toca poner algo al otro lado para balancearlo. Y en telescopios grandes, cada vez más grandes, es más sensible eso. ¿No? Entonces, esas cosas toca tomar en consideración para hacer la observación correctamente. Este es uno de mis telescopios. Acá he puesto comparado con una casi réplica del telescopio de Galileo, ¿no? Una montura alta azimutal y el telescopio de 14 pulgadas. Aquí está el proceso de balanceo, como lo estaba explicando, ¿no? Eh, en un sentido, en el plano horizontal acá, la pesa se mueve para un lado u otro y también cuando este gira, sí, acá se ajusta el tubo óptico. Bueno, rapidito voy a pasar de esto. Sabemos que hay toda una gama de oculares
Eh, Estos oculares tienen diferentes, obviamente por el diseño, va determinado por el número de lentes o componentes que tiene. Mientras más elementos tenga, va a ser más pesado, pero también va a ser más caro, ¿no? Es muy típico a ver, permítame mover esto aquí. Los Kellner y Pozol. Pozol son muy, 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 muy populares, ¿no? Randall, estos ortoscópicos también son muy buenos. Todo depende para qué se quiere, ¿no? Los Pozol son los más populares porque tienen una pupila de salida bastante grande y los precios no son muy altos. Claro, la óptica también depende, ¿no? De las varias casas. Estos que son con muy, muy chiquitito la lente, por ejemplo, 4 milímetros, realmente usar un ocular de 4 milímetros en un telescopio tendría que ser súper, súper buena la óptica y tener un buen sillín. Las condiciones del cielo tienen que ser súper, súper buenas para poder ver, ¿no? Usar uno de este tipo. Eh, Creo que acá tengo, a ver, tengo que hacer clic aquí para pasar. Ok. Entonces, aquí vemos los tipos de oculares, unos que son para observaciones, por ejemplo, masivas. Me gustan mucho los que son de gran angular, ¿no? Pueden tener 6 elementos, son bastante anchos, tienen como 82 grados de, de campo visual. Por lo general, la mayoría son de 52 grados, ¿no? Y claro, como les decía, mientras más componentes tenga, obviamente va a corregir más las aberraciones, va a ser más nítido la imagen, aunque sí se va perdiendo un poquito de el brillo. Obviamente, ¿no? Porque la luz pasa por cada lente, va a disminuir en un porcentaje el brillo, pero se justifica dependiendo de lo que se quiera hacer, ¿no? Eh, Otro factor que en los oculares se mira mucho es lo que se llama el, la vista, la distancia focal entre el ojo y el ocular, ¿no? Eh, Muchos cuando tienen mucha potencia, hay que poner el ojo muy, muy, muy cerquita del ocular. Y si uno usa lentes o tiene gafas, es muy, muy, no es muy cómodo. ¿No? Entonces hay unos que tienen la distancia focal un poco más afuera, eso permite enfocar con mayor facilidad, especialmente para la gente que tiene lentes, ¿no? Eh, Hay otros tipos de lentes, estos son reductores focales para telescopios grandes, este es muy popular en los Schmidt-Cassegrain 6.3 y los Barlow, ¿no? Eh, Todo depende. Reductores focales, como dice, va a reducir la distancia focal, va a amplificar el campo visual y eso va a ayudar mucho para astrofotografía, objetos de espacio profundo, también para ver objetos más grandes, porque lo que se va a hacer en el campo visual del telescopio se va a amplificar. Se reduce la distancia focal, se amplifica el campo visual y se aumenta el brillo del objeto que se está observando. Eso podemos más tarde ver en una fórmula, cómo calcular eso. En el cambio de los Barlow, en cambio, ese duplica, triplica, quintuplica la distancia focal. Entonces, eso es muy bueno, se usa mucho para planetas u observaciones de estrellas dobles. ¿Por qué? Porque aumenta la distancia focal. Mientras más grande tenga la distancia focal, va a tener más aumento. Pero siempre hay que tomar en cuenta que en la medida en que se incrementa la distancia focal, el brillo va a bajar inversamente proporcional, ¿no? Por eso se usa mucho para planetas. Son muy brillantes. Júpiter, Venus, eh, Marte, Saturno, se puede usar porque son objetos muy brillantes y uno quiere verlos más grandes con más detalle. Pero también todo eso va limitado por la calidad óptica del telescopio y por las condiciones del cielo. Esos son los dos límites. Un parámetro es físico, el otro parámetro es del sillín, la atmósfera. Y, y obviamente hay una serie de cientos y cientos de artículos y accesorios para astronomía, para astrofotografía, para lo que se quiera hacer. Pero básicamente siempre recomiendo tener un kit para limpiar
especialmente la bombita de aire y los paños, ¿no? Y unas pequeñas brochas con esas que usan los pintores de pelo de camello es lo mejor, ¿no? No compraría de estas muy baratas porque si es fibra, de pronto es muy duro y eso lo que va a hacer es rayar los lentes, ¿no? Eh, Tampoco aconsejo poner estos químicos porque algunos tienen coding y depende de la cantidad de alcohol, lo que tiene ahí se puede hacer daño. Preferible, en cierto sentido, se puede hacer una combinación de alcohol, alcohol etílico con agua oxigenada, ahí para eso. Linternas también, usualmente rojas. Bueno, esta es de Power para las famosas monturas, perdón, monturas, y para las cámaras también que necesitan de 12 voltios, ¿no? Eh, Obviamente todo telescopio debe tener su buscador y antes de usar el telescopio, ese buscador tiene que estar totalmente calibrado al telescopio, totalmente paralelo para así poder encontrar un objeto más fácilmente. Y acá tenemos los Telrad, que es un buscador de otro tipo, que es un vidrio. Me encanta, yo los uso mucho porque no tiene ningún aumento. Entonces solo tiene el círculo y la cruz y puedo ver a través de ese sentido o incluso de arriba hacia abajo también. Y sin aumento para mí es más fácil porque observo en el objeto en el cielo, por ahí lo calibro, no es alta precisión porque no tiene potencia, pero me ayuda mucho para encontrar un objeto. Eh, Hay filtros para... No uso mucho filtros para observar, excepto para la luna. Eso sí, un filtro polarizador para la luna es necesario. Cuando hay luna llena o cerca de luna llena es demasiado intenso, eso quema los ojos, cansa mucho y sí recomiendo un filtro. Y si es posible, un polarizador variable. Eso es bueno porque va a permitir aumentar la cantidad de luz que pasa. Entonces, dependiendo en qué fase se encuentra, se puede cambiar esto, ¿no? Y no es necesariamente totalmente oscuro, ¿no? Es una gran flexibilidad. Otro, Otro accesorio muy interesante son estos que están aquí, son antivibradores. Si se lo pone el telescopio en un sitio de concreto, esto ayuda mucho a amortiguar las vibraciones, especialmente si se hace astrofotografía. No, visual, no mucho. Si la gente ya no se mueve, no va a vibrar, pero ayuda mucho. Se lo puede construir también. Yo tengo un par de ellos construidos, estos también tengo comprados. Ayuda bastante, incluso con el C14 que pesa 300 libras. Si yo pego un zapatazo en el piso, pues vibra. Son 300 libras y ahí vibra todavía. O un carro pasa muy rápido, un camión me hace vibrar atrás, hace vibrar el telescopio. Tenía un compañero que estaba pidiendo un láser para calibrar. Ese instrumento es muy fácil de usarlo. En 4 minutos se puede, tiene un láser que se lo pone donde va el buscador. Al prenderlo va a producir una lucecita, a ver, no sé cómo está, una lucecita ahí. A ver, así, ahí. Entonces esa luz se proyecta sobre un círculo y se calibra. Acabe de calibrar el newtoniano que no lo he topado en ahí, la luz más intensa. A ver, ahí. Es un láser, ¿no? A ver, ahí, por ahí. Ahí está. Bueno, es útil, pero también se lo puede hacer manualmente, no hay problema. Si alguien necesita, puedo darles indicaciones ahorita cómo hacerlo. En fin. eh, Consejos para comprar un telescopio. Básicamente, si se quiere observar solo la Luna y planetas, un refractor es bueno para ello. Y para espacio profundo, eh, la diferencia, he notado que muchos telescopios, por ejemplo, el 130 de la Celestron es un newtoniano, es de 13 centímetros, 130 milímetros de diámetro y tiene F5. Un newtoniano F5 es un tubo óptico no muy grande, ¿ya? Que es bastante bueno para observar objetos de espacio profundo y para observar planetas se puede poner un valor de 2 3 x por ejemplo, que me parece bien, me parece bien. Eh,
y el que yo construí, por ejemplo, es de 10 centímetros f10, o sea, es 1 metro de largo, ¿no? Eh, Se puede poner un barlo o puedo poner también un reductor focal. Reductor focal un poquito ya es más, es especializado, ¿no? Los reductores focales están hechos para determinado tipo de telescopio, determinado tamaño, ¿no? Porque lo que va a hacer es tener una imagen más reducida, nítida, pero para astrofotografía la plana, ¿no? Para que así no salgan las estrellas o los contornos alargado. Si es solo, si es solo reductor focal, es más solo visual. Y si se hace fotografía con ese, sale viñadín y alargada las estrellas o los objetos, ¿no? Entonces tiene una lente plana que hace tener una imagen plana, ¿no? Eh, Hay que ver peso, ¿no? Las distancias focales. Mucha gente quiere hacer objetos de espacio profundo o nebulosas grandes, parte de constelaciones. Entonces hay este tipo de telescopios eh, como el que enseñé el pequeñito, Spesval, AF5, por ejemplo, usualmente son F4.5. Eso implica que en el tamaño que tiene, sea de 60, 70, 80 milímetros de diámetro a f4, hay un gran campo, ¿no? El campo visual es como 4 o 5 grados puede ser. Entonces eso para captar el cielo, por ejemplo, nebulosa de Orión con el hombre caminante o Andrómeda completo, por ejemplo, o la Gran Nube de Magallanes. Bueno, no entre uno de esos, pero por lo menos en dos tomas se puede tomar, ¿no? Entonces, para eso sirve esos telescopios de espacio profundo de gran campo visual. Y son rápidos además. Eso, yo lo adquirí para el eclipse, honestamente, para el próximo eclipse total de Sol, porque tengo intenciones, ojalá esta vez pueda obtener, sacar estrellas durante el eclipse total de Sol. Entonces, eso sirve para corroborar la teoría general de la relatividad, ¿no? Precisamente con Jaime hicimos el viaje de, creo que fueron más de casi 5.000 kilómetros que manejé al observar el eclipse en Texas, ¿no? Estuvimos realmente cazando ese eclipse por a 20, 25 segundos que lo vimos. Miguel Entonces, Ángel, hay que organizar una charla para, no sé, mayo, junio, con las fotos de ese viaje. ya, ¿Qué sí, te sí. parece? Me parece bien porque como estamos planeando irnos, bueno, yo estoy planeando irme a Egipto. Con astrónomos mexicanos vamos a ir a Egipto a observar desde Luxor. Ya hemos hablado con la gente de allá para que nos permitan un espacio donde podamos observar. Si vamos a ir el 2 de agosto del 27 a Luxor. Entonces, ahí creo que va a haber más chance porque va a ser casi 6 minutos, va a ser bien, bien largo el eclipse. Casi hay muchas posibilidades de que esté totalmente despejado, ¿no? Y vamos a estar en un lugar excelente como son el Parque Nacional de Luxor, ¿no? Sí, eso ya, sí está de planearlo. En realidad podríamos hacerlo desde ahora que va a haber el eclipse en España, total de sol. Entonces, eso básicamente en cuanto a telescopios. A ver, permítame un poquito, voy a entrar un poquito en teoría, en cuestiones de, a ver, ¿por qué ya no me pasa? Ok. Cuando compran un telescopio, básicamente la información que tienen es el diámetro del objetivo, la distancia focal, la relación focal, la magnificación, la resolución, el aumento y el brillo. Eso es importante entenderlo para poder usar su telescopio o para comprar uno en el caso de que estén buscando uno. Entonces tienen que fijarse mucho en eso. Muchos de estos datos están en el telescopio, en el alrededor de la lente o en la plaquita ahí en el espejo, en un telescopio newtoniano, les dice el tamaño, distancia focal. Magnificación, eso es relativo, vamos a ver. ¿De qué se trata? Lo mismo la resolución, ¿no? A veces yo veo unos telescopios newtonianos de 60 centímetros y ponen la foto de, de Saturno, ¿no?
que ni siquiera así se ve con el de 14 pulgadas. Entonces, eso es un poquito de advertising, es propaganda, entonces tener mucho cuidado, tener muy claro el asunto, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con el newtoniano de 130 milímetros, por ejemplo, eh, Saturno se ve chiquitito. Y con el mío de 14 pulgadas se lo ve chiquitito también, muy, muy chiquitito. O sea, la realidad es una cosa, lo que se espera quizás es mucho, mucho más porque vemos las fotos, ¿no? Entonces, obviamente, en una foto ya es algo que se tomó muchas tomas, con una buena, un buen cielo, un buen procesamiento en la foto y amplificación. Entonces, así se obtiene una buena foto. Yo, a ver, de Marte, las mejores que tuve fueron cuando tomaba como 50.000 tomas solo para sacar una, ¿no? Entonces, en ese aspecto, las expectativas son muy altas usualmente cuando uno quiere un telescopio y cuando lo observas es diferente porque depende de muchos factores. Y uno de ellos, la calidad óptica del telescopio, su montura y las condiciones del cielo. Yo muchas veces, si las condiciones del cielo no es buena, no hago astrofotografía. Yo observo. Astrofotografía, no, no puedo, no me va a salir una buena foto, va a salir borrosa, pero por lo menos observo, ¿no? Eh, y así, o sea, todo depende de lo que se quiera hacer y los gustos. En fin, veamos, adelantemos un poquito rápido para no tomarles mucho tiempo. Eh, bien, el diámetro del objetivo, ¿no? Se quiere un telescopio grande, más grande, más grande, más grande, más grande, por esa misma razón, porque al captar luz vamos a, a tener una mejor imagen, vamos a poder ver más detalles y además va a resolver objetos más pequeños. Ese es el objetivo de tener un telescopio grande, ¿no? Entonces, le pero asimismo, mientras un telescopio sea más grande, hay una, sea lente o sea espejo, el foco se le conoce como distancia focal, a donde se van a unir los rayos que colecta. Esa distancia es clave para muchas cosas. Entonces, esa distancia focal, si es un telescopio, por ejemplo, digamos, 10 centímetros de diámetro y tiene una distancia focal de 1 metro, si dividimos 1 metro 100 centímetros para 10 centímetros, tenemos 10. Eso se conoce como relación focal 10. Es decir, ya que es 10 veces más grande que el diámetro del objetivo. Ahora, si ponemos un ocular ahí de 20 milímetros, 2 centímetros de distancia focal, ¿qué pasa? Ese metro, 1 metro de distancia focal del objetivo, lo dividimos para la distancia focal del ocular, que es 20 milímetros o 2 centímetros, nos da un valor de 50. ¿Right? Entonces, eso significa, esos 50 significa que aumenta 50 veces, 50x. Ese es el aumento. Si ponemos un ocular más chiquito, vamos a tener mayor aumento. Pero, ¿qué sucede con la imagen? En la medida que alarguemos más el aumento o alarguemos más la distancia focal, el brillo de este objeto es inversamente proporcional a la distancia. O sea, que va a disminuir de brillo, se va a hacer más opaco, más opaco, más opaco, más opaco, más grande, pero más opaco, porque la luz se va a dispersar y es inversamente proporcional. Tenemos un cuadrado de 1 centímetro bien brillante, duplicamos la distancia focal a la que le vamos a ver 2 por 2 más grande, pero 4 veces menos brillante. Entonces, esa es la relación que existe entre estas medidas, ¿no? Eh, Aquí está lo que significa la distancia focal. Llega a un punto, esta va a ser aumentada por la distancia focal del ocular.
Entonces, esa relación focal es importante porque si se quiere ver planetas, tiene que tener va a poner muchos aumentos, hay un límite teórico, obviamente, y se va a ver el planeta más grande, que eso es lo que queremos, con más detalles, ¿no? Pero si se quiere observar objetos débiles, debe ser la distancia focal mucho más cortita. ¿Por qué? Porque recibe la cantidad de luz, la va a concentrar en un punto más intenso, entonces se va a ver mejor, se va a observar. Por eso es lo que telescopios con pequeña distancia focal sirven para objetos de espacio profundo, para ver galaxias, nebulosas oscuras, nebulosas no muy brillantes, cúmulos globulares, ¿no? Aquí está lo que indicaba. Hay un pequeño cálculo, ¿no? Aquí en el caso de un refractor de 150 milímetros, ¿no? Eh, si su distancia focal es de 1050 milímetros en un refractor de 150 milímetros de objetivo, su relación focal es 7. Acá una medida muy, muy común en los Schmidt-Cassegrain de la Celestron son AF10 usualmente. Entonces el ST8, que es 8 pulgadas, 20 milímetros, 200 milímetros, tiene una distancia focal de 2000, F10, ¿no? Eso es lo que se denomina esa relación focal, que básicamente es la distancia focal del objetivo dividido para la distancia focal del ocular. Otro componente que debemos conocer es la magnificación. Como ya les había indicado, eso tiene que ver eh, la distancia focal del objetivo con la distancia focal del ocular. Entonces, si ponemos, por ejemplo, en un telescopio que tiene una distancia focal de 1200 milímetros. Ponemos un ocular de 20 milímetros, dividimos 1200 para 20, 60x. Esa es la magnificación del telescopio en ese momento. Si a este mismo telescopio, por ejemplo, le ponemos uno de 10, va a ser 120x, ¿no? El objeto más grande, pero más débil en brillo, menos brillante. Eh, Hay que conocer el telescopio porque hay límites teóricos. No vamos a ponerle, si el límite teórico de un telescopio le podemos poner un ocular de 4 milímetros, por ejemplo, que en muchos telescopios baratos cogen y venden esos. Ponen una serie de 10, 5, 7 oculares de 4x, 6x, 10x, 15x, 20x. Pero traten de usar uno de 4x en un telescopio que no es de buena calidad. Es imposible, no se va a ver nada. Quizás para observar en la Tierra algún objeto, tal vez, pero el cielo, no, va a ser muy, muy difícil, ¿no? Entonces, eso es importante. Más adelante vamos a ver el, cómo se calcula eso, ¿no? Entonces, aquí está indicando el efecto esto del objetivo con los oculares, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ponemos un ocular con una gran distancia focal, va a dar un objeto más pequeño, pero más brillante. Si ponemos un ocular con más pequeñito, como había dicho, el objeto en realidad se va a ver menos brillante, más grande, pero menos brillante. Ahora, cuando hablamos de 60x, 120x aumentos, no es el tamaño físico del objeto. En esencia, es el tamaño de la distancia del objeto. Muchas veces dicen, es el tamaño angular del objeto lo que se aumenta. Ya, pero yo he hecho comparaciones y no corresponde exactamente, ¿no? Eh, Eso. Entonces, si uno ve un objeto a la luna, por ejemplo, la vemos está a casi, digamos, casi 400.000 kilómetros de distancia, la vemos de medio grado. Si esta la acercamos a la mitad de distancia, ¿qué tamaño lo vamos a ver?
¿no? Entonces, en el telescopio, cuando dice 200x, no corresponde para mi criterio. Supuestamente es 200 veces más grande el tamaño angular del objeto, pero en la práctica, yo he chequeado, honestamente no corresponde, ¿no? Entonces, más o menos es un poco, no la tengo realmente muy, muy clara, si es de todo segura, de seguro, porque de acuerdo a toda la teoría, es angular, ¿no? El tamaño 200 veces, por ejemplo, 100x, 120x es el tamaño angular. Descartado que sea físico. No, porque no vas a ver 120 veces más grande. No entraría en el ocular, en el campo visual del telescopio. Si yo veo, por ejemplo, observo Júpiter y le pongo a 400, yo puedo poner hasta, en teoría, a 600, me parece, con el C14, SET 14 inch. Eh, no lo voy a ver el doble del tamaño en el campo visual del telescopio. No, sigo viendo chiquitito, sigo viendo pequeño. Más grande, sí, pero no como realmente en tamaño angular. No, Júpiter tiene algo así como 50 minutos de arco. Eso significa que si tuviera un minuto de arco, significa que es 30 veces más pequeño que la Luna, ¿no? Eh, si le pongo 200x de aumento, no lo voy a ver 200 veces, no lo voy a ver del tamaño, a ver, 10, digamos que es 10 veces la Luna, no, 30 veces, no lo veo del tamaño de, como veo la Luna, 3 veces de la Luna no la veo, honestamente. Entonces es un poquito tarea para ustedes, voy a seguir investigando al respecto, pero eh, a eso en teoría se dice que es angular, pero honestamente no le veo eso. También las distancias probablemente sí, pero no angular. Eh, a ver, vamos avanzando un poquito. El poder de resolución. El poder de resolución significa básicamente el poder de separación de dos objetos pequeños. Por ejemplo, me parece que el ojo puede resolver un minuto de arco, o sea, 30 veces más pequeña la luna, ¿sí? A una distancia de 1 kilómetro. O sea, dos, dos objetos a 30 centímetros separados, el ojo humano a 1 kilómetro, claro, o probablemente una persona joven, lo puede resolver. Eso es lo que significa resolver poder de separación de dos objetos. Entonces, en un telescopio, mientras más grande sea, va a separar, va a resolver mejor. Por esa razón, vemos más detalles, ¿no? Y esto se debe a la teoría, vino Fraunhofer y Airy, lo que se conoce como el disco de Airy. Cuando vemos dos estrellas, cuando vemos una estrella y la desenfocamos, vamos a ver algo así. Son los famosos anillos de Fraunhofer, ¿no? Y si tenemos dos estrellas y el telescopio no se para, las vamos a ver así, juntas, como esta de acá. Si el poder de resolución es más grande, las vamos a ver separadas, como estas. Un ejemplo claro, se conoce como el disco de Airy, ¿no? Y físicamente es propiedades del telescopio. Y eso se lo puede calcular, este ángulo de separación, ¿no? Que es el 1,22 es una constante multiplicada por lambda, la longitud de onda sobre el diámetro del objetivo del telescopio. Otro dato que muchos telescopios tienen en sus manuales es esto, el límite de Dawes, ¿no? Asimismo, es una constante, básicamente redondeando 116 sobre el diámetro del objetivo, ¿no? Ese es el poder de resolución del telescopio. Y eso se lo da en arcos de segundo. Aquí un ejemplo muy clarito de lo que estoy hablando. A simple vista vemos esas estrellas en la constelación de la Lira. Pero si vemos con un telescopio esa región,
vamos a ver que la estrella que está aquí se es doble, porque ya estamos viendo con un telescopio, no estamos viendo a simple vista, ¿no? Y si ponemos más aumento, vamos que ver en realidad hay cuatro estrellas, un sistema de dos dobles. Ese es el famoso de la lira, epsilon de la lira. Entonces, si nosotros tenemos un telescopio, ya, digamos, estoy comprando un telescopio refractor MI de ET90, probablemente no, vamos a ver, calculándolo con la fórmula, no, 116 dividido para 90, que es 90 milímetros del tamaño del objetivo, nos da 1,28 arcos de segundo. Estas dos estrellas están separadas por 2,2 y 2,8 arcos de segundo. Es decir, sí resuelve, porque resuelve a estrellas un poquito más pegadas. No, eso es lo que es importante esto para gente que les gusta observar estrellas variables, estrellas dobles, por ejemplo, estrellas múltiples, los límites, ¿no? Hasta dónde. Pero además, eh, conociendo esto, se puede calcular, por ejemplo, observando la Luna, hasta qué tamaño de cráter estoy observando, qué tamaño, y se puede hacer con los cálculos, qué tamaño es el cráter que estoy observando, o la montaña, o distancias, ¿no? Eh, en el Sol lo mismo, cuando se observa, podemos hacer ese tipo de cálculos basados en esto. Entonces, todo esto, obviamente, todos esos factores depende del seeing, como se conoce en inglés, o condiciones del cielo. Entonces, un seeing muy, muy estable es lo mejor, lo más estable es lo mejor, obviamente. Puede el telescopio resolver mejor. Entonces, aquí es un claro ejemplo cómo se vería, por ejemplo, cuando Júpiter está en la posición B, si la vemos desde aquí, por ejemplo, si vemos desde esta posición a Júpiter, donde hay turbulencia, hay un sillín malo, lo vamos a ver borroso. Pero si lo vemos desde un lugar donde el sillín está estable, no hay turbulencia, se lo ve más nítido, se ve más detalles. ¿No? Ese es un parámetro que lamentablemente no tenemos ningún control, pero es el que va a determinar muchísimas cosas cuando observamos. Los detalles de las observaciones, la calidad, si hacemos astrofotografía, eso es lo primero que influencia mucho. En astrofotografía un poquito compensamos este matching a veces bajando la resolución de los píxeles de las cámaras, ¿no? En fin, y lo mismo, cuando se observa visualmente, tienes que bajar el poder de aumento para un poco compensar el mal seeing. No, si hay un buen seeing, el seeing es estable, por ejemplo, y lo mejor ver cuando está en el cenit un planeta, por ejemplo, y es estable, se puede poner más aumentos sin perder calidad y se ve mucho más detalle. ¿No? Es lo mismo que cuando observamos en una noche, si observamos hacia el horizonte, pues es terrible verle a Venus muy, muy cerca del horizonte o a Mercurio, o ahorita a Saturno, es una pena. No es el mejor nivel, o es a simple vista. Pero si está alto y el seeing es bueno, es una belleza. Se puede ver detalles, ¿no? Tenemos un video clarito de lo que significa el mal seeing. Por ejemplo, la luna, cuando observamos, la vemos a veces así. Si es estable, es porque hay un buen seeing. No, acá tengo otro video, por ejemplo, así lo veía una vez a Marte, ¿no? Así, mal seeing. Buen seeing, lo puedo ver así. Es una gran diferencia. Puedo ponerle más aumento, lo veo más grande, puedo ver detalles, el casquete polar, eh, los el Valle Marineris y algunos otros detalles se pueden observar, ¿no? Pero si hay mal seeing, eh, da pena, ¿no? Acá con las estrellas también es igual, aquí una secuencia de fotos, lo que significa el mal seeing, ¿no? Ok, voy a un poquito avanzar rápido esto. El campo visual es importante, así mismo como les he indicado, a menor distancia focal.
se tiene un campo visual más grande, ¿no? Y eh, eso se usa mucho para hacer fotografía o para ver objetos más grandes, sí. Y le voy a pasar esto un poquito. Aquí está haciendo comparaciones, por ejemplo, entre cuando se usa en una distancia focal determinado tipo de lentes o sea, de 4 milímetros, 9 milímetros, 15 y 25. Vemos la magnificación, obviamente, con un ocular más grande tenemos menos magnificación, pero el campo visual es más grande, ¿no? Entonces, eso es las relaciones que tenemos cuando se usan diferentes oculares, ¿no? Eh, bueno, quiero para terminar, ¿alguna pregunta? Yo creo que, bueno, aquí está esto yo lo voy a pasar a PDF y lo voy a compartir, sí, para que lo tengan. Si hay preguntas al respecto, hay cosas que ya no topé, pueden preguntarme, eh, escribirme, yo con mucho gusto les puedo eh, contestar. Aquí es un resumen de las fórmulas sobre que es importante conocerlas para que saquen más provecho del telescopio y entiendan un poco mejor cuando vayan a observar las expectativas de cómo sacarle mayor provecho a su telescopio. Con esto quería acabar, ya creo que me he extendido bastante. Cualquier pregunta, yo con mucho gusto para contestarles. Miguel, ¿puedo decir un anuncio? ¿Perdón? ¿Puedo hacer un anuncio? Claro, claro, tienes Y la a palabra. todos a todos los participantes, Stephanie Coronel ha compartido un link para marcar la asistencia. Como teníamos previsto, es dar un certificado al final del primer ciclo de astronomía, que es de 3 meses, cada lunes. Por favor, apuntarse en el formulario. Miguel, ¿puedes continuar? Muchas gracias. Bueno, yo espero preguntas. Si algo no está muy claro, por favor, díganmelo, pregúntenme. Me hubiera gustado mucho enseñar aquí, pero hoy no tenía mi asistente, ¿no? Tal vez en otra ocasión un poco más, me gustaría mucho hacerlo esto, pero con los telescopios viendo, haciendo setup y de pronto observando, ¿no? Pero básicamente, si tienen un telescopio, conózcanlo bien, úsenlo, sáquenle provecho. eh, Pueden hacer mejoras, siempre hay cosas que hacer en los telescopios, siempre hay cositas que no están bien y se las puede mejorar, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, lo típico cuando no se tiene un trípode muy rígido, ponerle en forma de como un triángulo, unir las patas que están más abajo y un contrapeso. O sea, hacerlo que se fije más a al piso, ¿no? No siempre pongan en el telescopio el trípode muy alto, el trípode, porque mientras más alto sea, la variación va a ser más. La vibración va a ser mucho más. O sea, por lo más bajo posible, dependiendo de lo que vayan a hacer. Eh, Toca cuidarlo mucho, la humedad es un gran factor en Ecuador. Usen disecantes donde lo guarden. Estos disecantes en todas las cosas que uno compra ya vienen estas puntitas disecantes. Uno las puede poner ahí. Con el tiempo estas van a agarrar bastante humedad. Lo que yo hago es pongo en el microondas unos 20 segundos. Pongo una toalla de papel y de ahí las pongo y van a ver que la toalla de papel se moja. O sea, extraigo el agua de ahí, ¿no? No más, no mucho tiempo, porque si es fibra, lo que protege este es como silicón, este componente que tiene para absorber la humedad, va a romperlo, ¿no? Entonces, mejor 20 segundos esperar que se enfríe y otra vez lo ponen y van a ver cómo le extrae la humedad de eso, ¿no? Es un proceso que yo siempre lo hago con mis. Y eso que aquí no tenemos mucha humedad, pero en invierno afuera sí, ¿no? Otro factor es, siempre aconsejo, son, en los telescopios, especialmente en Ecuador que es tan húmedo, ¿no? Siempre es bueno la calefacción al telescopio. Estos los venden
también se puede construir. Si alguien, yo tengo, parece que había compañeros que les gusta construir cosas, lo pueden hacer. Eh, Todavía me imagino que se encontrar resistencias, usualmente se hacía con resistencias pegadas y una pequeña 12 voltios, ¿no? O si no, hay un alambre especial que se lo pone y se puede hacer eso, ¿no? Pero sí es importante hacerlo porque cuando uno está afuera en el campo, con tanta humedad que hay en Ecuador, se moja. Y la lente, el espejo se moja y eso se va a dañar con el tiempo. Yo recuerdo cuando hacíamos observaciones astrométricas con un astrónomo ruso, yo tenía que leer, observar y leer cuándo esta estrella iba a pasar por el cenit, en máxima altitud, cuando pasaba el meridiano, ¿no? Y me gritaba, Miguel Ángel, ¿qué pasó? Miguel Ángel, ya debe estar pasando. No veo nada, no veo nada, no la veo. Y cuando veíamos, íbamos a ver el telescopio, estaba totalmente mojado. Estaba totalmente mojado el telescopio, no, no veía nada. ¿No? Entonces, esto ayuda mucho a que no se forme el rocío delante de la lente del objetivo y además la humedad no le dañe después, porque usualmente los nuevos telescopios tienen dos lentes, ¿no? Uno bicóncavo y uno plano convexo o plano cóncavo, ¿no? Tiene dos. Entonces ahí se va a formar moho con el tiempo y va a tocar sacarle para limpiarlo bien y poner de nuevo. A veces es un poquito complicado porque toca hacer pruebas de que esté bien puesto, ¿no? Eso ayuda. Y es lo mejor para cuando se observa de noche con alta humedad. ¿Qué tal, Miguel? ¿Preguntas? Buenas noches. Primero que nada, agradecerte por tu charla, estuvo muy interesante. Tengo una duda. Quisiera saber si es que tú conoces o recomiendas algún lugar donde comprar la óptica buena, bonita y barata. O sea, quizás en Amazon, quizás en AliExpress, no sé, o quizás algún distribuidor en específico. Bueno, yo tengo mis lugares preferidos, Adorama, eh, Science Point, muchos. Cuando compro algo en internet, si es que no conozco, veo las referencias, cuánta gente compra eso, cuánta gente está satisfecha de eso. Y eso todos los van a ver en todo, lo van a ver hacia la parte de la derecha superior, e incluso eBay, ¿no? En esta de Tremor, la que tú dijiste, nunca he comprado, a veces me parece tan barato que dudo, ¿no? Dudo de eso. Amazon obviamente es serio. Yo sé que en Ecuador si ya les llega Amazon, usen Amazon. Yo uso mucho Amazon. eh, Cada vez que compren en la computadora, borren el caché de la computadora, porque si hay algún hacker va a tener los datos de eso. Eso siempre yo hago por seguridad. Borro todo lo que, cuando he comprado algo y pedido, lo borro del caché de la computadora. Eh, Hay muchos sitios, bueno, bonito y barato. Eso, puta, yo espero, ok, por ejemplo, el C14 cuando lo compré, y lo compré cuando había un sale, ¿no? Ahora ya los sales son un poco las promociones, como, son un poco, es marketing, no es mentira, ¿no? Yo compré este en $300 menos, ¿ya? Por $600, ¿no? Y, y se supone que era solo por Thanksgiving, que el Día de Acción de Gracias. Y adivinen, hasta ahora lo siguen vendiendo por ese precio. ¿Ya? Bueno, el C14, asimismo lo compré. Ah, el Celestron, una vez al año, creo que en la fecha de su aniversario, por un mes ponen sales. Yo eso haría. Si hay algo que me gusta, veo el precio ahorita y me aguanto para cuando veo que hay realmente hay una promoción, hay un descuento que valga la pena, ¿no? Eso fue el caso del C14. Eh, no tenía la plata, mi hermana me prestaba, entonces pagaba la mitad en Ecuador, yo pagaba la mitad aquí. Los tipos que la vendían no aceptaron ese pago porque venía de Ecuador. Dije, ok, no pude comprarlo. Al año siguiente ya tenía la plata yo mismo, había ahorrado todo
Asimismo lo pusieron en promoción por ese mismo precio y lo compré. Ahorita ese telescopio cuesta $5,000 más. Entonces yo así aprovecho un poco. O sea, ya vayan definiéndose. Ok, quiero esto, esto cuesta. Voy a chequear de vez en cuando aquí, de vez en cuando acá. Va a haber una promoción por ahí. Va a haber. Ahorita, por ejemplo, si alguien está interesado en MITS, puedo darles unos tips. Tengo amigos que trabajan en México, viven en México y venden algunos telescopios MITS por buen precio, ¿no? Eh, yo me compré uno, eh, es de medio metro de diámetro, ¿no? No tengo la montura, obviamente, porque la montura cuesta como $20,000 para ese telescopio, pero vamos a construirla con un amigo colombiano, muy, muy buen amigo mío, una montura tipo Dobsoniana que me permita hacer astrofotografía de por lo menos 2 horas de exposición. Es un telescopio que pesa como 180 libras, medio metro de diámetro y 110 centímetros, 120 centímetros de largo. Es grande, es grande, realmente pesado. Comparado para, si el C14 es grande, este es un gigantón. ¿No? Pero mientras más grande un telescopio, es más complejo todo. Todo es más complejo. No siempre es mejor. Más complejo y las piezas y accesorios son más caras, obviamente. Eh, hablaba con un amigo, dice, el C14 tiene la Universidad de Lunán. No me gusta para nada. Se observa feo. Le digo, bueno, eso depende del sillín y depende de una cosa, el tiempo que necesita, que requiere el telescopio para estar ambientado. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Si ustedes van a observar al campo, saquen el telescopio afuera, no que le dé el sol, sáquenlo afuera para que se vaya teniendo la misma temperatura del ambiente. Y si es más pequeño, va a ser más rápido. Y es más grande, va a ser más tiempo. ¿Por qué? Porque en el C14 el espejo es de 35 centímetros, es grueso, grande. Entonces le toma 2 horas para que tenga la temperatura equivalente de afuera. Si no la tiene, ¿qué pasa? Dentro del tubo óptico se ven las ondas que van así. Entonces le culpamos al seeing. Y no es el seeing, toca esperar a que la temperatura del espejo adquiera la temperatura exterior y se estabilice eso. Entonces, en este tipo de telescopios grandes, a veces lo remueven el secundario, ponen se mete aire frío, en 10 minutos se obtiene la temperatura que se quiere, se tapa y se pone en bueno, no quiero hacer eso, pero se hace eso, ¿no? Eh, Ahora para la maratón pienso poner 4 ventiladores alrededor del tubo óptico, darle bastante viento para que se eh, aclimatice, tenga la temperatura estable y sea al principio muy, muy buena las imágenes. Sean mejores, ¿no? Porque no van a ser nítidas, ni más aún si vamos a ver objetos a 15 grados sobre el horizonte. Ya después de 2 horas se ven una maravilla si el cielo es bueno. Entonces, esos son factores, ¿no? Que se paga el precio por telescopios más grandes. No, así tenemos experiencias observando en la Sociedad de Tucson, tenemos un telescopio de 1 metro de diámetro. Apenas amaneció, apenas anocheció, estaba Júpiter ahí en pleno horizonte. Vamos a ver Júpiter. Oh, se veía un desastre, honestamente. Entonces mi amigo Gary ya armó su telescopio refractor, bueno, un Takahashi de 10 centímetros. Se veía muchísimo mejor. No solo porque la óptica era buena, sino que obviamente la aclimatación de un telescopio pequeñito es mucho más rápido que un telescopio grande. Eso requiere mucho, mucho más tiempo, ¿no? Y eso tiene, hay muchos factores que yo tengo que tomar en consideración. La razón por qué compré el 14 fue porque yo quiero observar exoplanetas, ¿no? Y es específicamente el tránsito de exoplanetas usando un método que se llama fotometría diferencial.
Entonces, ese telescopio me va a permitir hacer eso de una manera bastante bien. Es interesante porque ahí haciendo investigación con el AI, me recomienda más el C14 de 14 pulgadas que el MID de 20 pulgadas. Calidad óptica. Muchas So, gracias por tu respuesta, ya, amigo. sí, entonces yo te sugiero eso, o sea, puedes preguntarme si algún día quieres comprar algo, me dices qué opinas, todo eso me pueden hacer, cualquiera de ustedes me puede consultar. Hay observatorios que en México que han construido bajo mi advice, ¿no? Entonces, a veces, eh, bueno, uno de esos telescopios lo compré porque supe a través de Jaime. Entonces, a veces yo puedo indicarle, hey, estos telescopios en venta a un buen precio, están muy baratos, ¿no? Eh, ahora les voy a dar, está empacado, ¿no? Yo tengo un telescopio solar más muy parecido al que está ahí. Ese es un telescopio solar y lo tengo con doble talón. Honestamente lo compré en un buen precio. Y este va a ser para Astrociencias de Ecuador. Si ustedes en Guayaquil, Manta, Quito van a poder usarlo, ¿no? Es en Coronado, ya no los construyen, no toca cuidarlo bastante. Es un telescopio solar con doble talón, ¿no? Es más para observar. Se puede hacer astrofotografía, obviamente. En la cámara hay que lidiar un poquito porque está muy pegado al ocular, ¿no? Pero se puede, yo creo que en Ecuador hay dos cosas que se pueden hacer bastante bien, o más frecuente, es observación solar y radioastronomía. Entonces, observación solar no solo visual con los filtros de Mylar, ya en sus telescopios, filtros Mylar para ver la fotosfera, con este podrán ver la cromosfera y las protuberancias, los filamentos, las manchas solares también se ven, las playas cromosféricas. eh, y con radioastronomía podemos observar cuando el Sol emite emisiones de radio, cuando hay grandes explosiones. Y hay la compañera de Cuenca que está muy interesada ella hace radioastronomía de observando Júpiter e Io. Eso también se hace con ese radiotelescopio eh, el Radio Hub, eh, que podrán hacerlo ustedes si quieren. Eso les digo todo. Se puede construir, lo podemos comprar, adquirir y se puede hacer, ¿no? Y es muy interesante. Es muy interesante y no solo esa afición, eso va a servir. Las observaciones las subimos para la gente de NASA y eso sirve para que los científicos sigan haciendo sus estudios en la mejor comprensión del Sol, ¿no? Sí, especialmente en esto de lo que se llama predicción del tiempo del sol, porque eso es muy importante en la época actual que vivimos, ¿no? Hay eyecciones de masa coronal que son muy fuertes. Si en estos momentos, por ejemplo, ocurre una como la del evento Carrington de hace 170 años, eh, por ejemplo, los cálculos aquí en Estados Unidos, si ocurre un evento de esos, los cálculos es 1,5 trillones de dólares en daños, solo en Estados Unidos. Sí, entonces, eh, como digo, al que quiera adquirir un telescopio, ahorre lo más que pueda. Y obviamente yo sé que es todo ese presupuesto, pero yo lo veo así. Yo cuando compré mi primer telescopio, compré solo primero la montura, después el telescopio. ¿No? Y la montura obviamente fue el doble del precio del telescopio. Eh, y claro, compré una montura un poquito más grande porque pensaba comprarme un telescopio más grande, pero luego terminé comprándome uno mucho más grande y con montura, obviamente. Entonces,
pueden ir por pasos, planearlo por pasos, decir, ok, me voy a comprar este telescopio, usualmente a veces los precios son muy buenos, la montura con el telescopio, ¿ok? O si no puedo, pues digo, ok, voy a adquirir esta montura que me va a permitir para estos telescopios, ¿no? Entonces, una montura rígida que pueda cargar un poquito más del telescopio que quiera, un 50%, un 30% más, es bueno. No, porque uno nunca sabe, ¿no? Una vez termina poniendo dos telescopios ahí juntos, ¿no? Entonces, no tener límites desde el principio. Y de ahí, ok, quiero el telescopio. Tengo el telescopio, puedo observar todo eso. Ok, quiero hacer astrofotografía. Ya viene, ese es otro cantar, ¿no? Entonces uno termina con muchos telescopios, muchas cámaras, muchos accesorios y hay que sacarle provecho. Entonces, eh, es, si tienen familia, tienen niños, ellos van a disfrutar también, no solo ustedes. A mí, mis hijos ya se fueron y me reclamaron después que por qué no tuve eso cuando estaba aquí, cuando ellos estaban aquí. Digo, tenía que darles de comer primero a ellos, tenía que darles educación, ¿no? Entonces, cuando vengan, observen. Los nietos, ellos disfrutan más todavía. Así es, entonces eh, no toca más que ahorrar si no se tiene, pues esto, la comunidad, el grupo, aprovechen, compartan, ¿no? Así aprenden juntos y crecen juntos y estimulan a otra gente y comparten. Entonces, y en grupo podemos. La intención a futuro es de que todos ustedes en cada ciudad tengan sus instrumentos, tengan sus telescopios con que puedan observar, puedan salir y compartir. Mi sueño, por ejemplo, es tener mi telescopio, mi observatorio remotamente controlado, control remoto. Ustedes pueden acceder, ustedes pueden trabajar con el Radio Hub, ustedes pueden observar con el telescopio, ¿no? Incluso ahora estoy pensando ponerlo fuera de la ciudad, porque realmente es increíble fuera de la ciudad. Aquí ya tenemos polución al Border 8 y es muy rara vez, o sea, no rara vez, pero antier estuvo tan bueno el cielo, tan bueno el cielo que viendo la nebulosa de Orión podía ver toda la gama así como en forma de vampiro, así muy lejos de la nebulosa, se veía todo el gas que sale, ¿no? Que por lo menos 3 4 grados se veía con el telescopio, así muy, muy, muy nítido, ¿no? Cosa que realmente estaba maravillado. Entonces, fuera de la ciudad, oh, ya me imagino con un telescopio así, o pequeño, ¿no? De 8 pulgadas. No sé si hay más preguntas o para ya acabar. Le agradezco mucho que estén presentes aquí. Tenemos más charlas. Lo que intentamos hacer es de que cada lunes tengamos una charla. O sea, ustedes ya sepan. Claro que el exponente de pronto puede cambiar un poquito, 8:30, ¿no? Pero cada lunes queremos tener una charla, que eso se haga hábito. Que ya no en un punto dado no estamos que publicarlo ni nada de eso, sino que que ya sepan que hay una charla y de pronto hacemos un conversatorio. Es lo que yo deseo, que sea esto más informal, que conversemos, que compartamos, ¿no? Y pues yo vi los títulos de las futuras charlas son muy, muy interesantes. ¿No? Y de pronto ya empezamos a hacer, y acá podemos observar, una ocasión podemos un poco más tarde, observar, ahorita ya tenemos la mesa del maratón, están invitados, aquí hay algunos compañeros que van a participar, es muy interesante, es agotado para Jaime y para mí, pero lo disfrutamos, ¿no? Eh, y si tienen objetos, Todos los casilleros llenos, ya se anotó la gente en los horarios. ¿Falta no, alguien? no, no he chequeado, solo una persona faltaba, no sé si ya se registró, pero eh, me parece que es el que estaba no me acuerdo, honestamente no he chequeado porque... eh,
he estado bastante ocupado, pero ahora chequeo y voy a ver si no, si está hueco, pues no importa, creo que lo podemos nosotros Voy a tomarlo en llenar. cuenta. Exacto. Lo que sí quisiera, voy a escribir a todos, es de que chequeen qué objetos que no sean Messier les gustaría observar. Hay unas galaxias de Cadwell, por ejemplo, el catálogo de Cadwell o NGC del nuevo catálogo general, que son muy, muy interesantes verlas. Y a la noche y un poquito al amanecer hay mucho tiempo para ver otros objetos. ¿Ya? Porque si bien lo tenemos planeado, objetos, por ejemplo, antes de 2 horas antes de que amanezca, va a estar un poco más bajo. Entonces yo preferiría aguantar un poquito más para que suban y poder que se vean mejor, ¿no? Pero a medianoche hay mucho tiempo para observar una gama de objetos, de galaxias. Vamos a ver cómo se ve, porque voy a poner el C14 y este pequeñito de 60 milímetros de abertura y F5 300 milímetros. Entonces, con este vamos a ver cómo se mira, por ejemplo, vamos a Orión, las Pléyades, podemos observar las Híadas también, eh, la Andrómeda. He tomado foto con esa, salió muy bonito Andrómeda. Entra todo, obviamente. En el C14, pues ni siquiera el núcleo entra de la galaxia. Eh, y de ahí es muy probable que ponga el C8 un poco separado para ver al amanecer, porque M30 está muy, muy bajito y está un poquito hacia el sur. Y ese hay un árbol ahí, entonces ese también, no quiero dejar uno afuera, quiero ver todos, que creo que es posible. Y cierto, la reunión alguien preguntó, ¿desde Ecuador se puede hacer? Sí se puede hacer. La mejor fecha para Messier es en el 21 de marzo. Y obviamente los objetos más difíciles de verlos son los que están más al norte, ¿no? Están casi 78 grados norte, M77, M52. Esos son los más difíciles de verlos desde Ecuador porque van a estar muy, muy cerca del horizonte hacia el norte, ¿no? Pero eh, algún día si hay un cielo despejado, pues nos aventamos una observación. Ecuador es maravilloso en el sentido de la ubicación geográfica, ¿no? Eso es. Ok. Entonces, la damos por terminado, amigos. ¿O alguna otra pregunta? Por mí no hay problema, yo puedo seguir. Stephanie, qué opinas tú? Ya la terminamos, ¿no? Ok. Bueno, les agradezco mucho su presencia. Espero que la próxima semana, a ver, déjeme ver qué tenemos la próxima semana. A ver, es- a ver, hay muchos grupos que Con, no. Dime. Conocimiento del cielo con Stellarium por Jaime Zapata. Ya, ok, chévere. Hey, Ya, hey, esta clase es a las 8:30. ya, muy bien, chévere. Entonces yo haré el link para las 8:30. Ya, hey, Jaime, Sí voy a poder a las 8, como prefiera ya. el grupo. 8, No, 8, como co- prefiera. co- acomódate a tu tiempo. No, yo te iba a pedir algo. Pensé que Eh, me iba mucho porque yo trabajo más o menos a esa hora, pero ya cambiaron de horario ustedes los gringos, Miguel Ángel. ahora te cambiaron creo que adelantan una hora, ¿no? Otra, Estoy temprano. atrasan una hora. Es decir, ya a las 7:30 ya estaría libre. Qué bien. Entonces, bueno, ahí es su decisión, es tu decisión. Tú te acomodas, yo lo hago. No hay problema. Bueno, Acá, depende del grupo. O sea, si el grupo piensa que está mejor a las 8, pues lo hago a las 8. Y si no, 8:30 está bien. sí. Ok, chévere. Entonces,
Entonces Muchas gracias. hacemos 8 u 8:30. Su decisión, amigo. Pongamos, Hola, buenas noches. sí, Entonces haría el próximo registro a las 8:30, sin ningún problema, ¿no? ¿Verdad? ocho No u es ocho, problema. como prefieran. Si le Dejémosle a las ponen- para hacer en la hora estándar. Yo pensé que me iba a salir más tarde, pero sí voy eh, a poder. espérate, Jaime, creo que Jairo quiere hablar. Si le ponen una encuesta en el grupo, para ver que elijan 8 u 8:30. Ahí está nuestro amigo Carl. Él es el hombre de eso. Bueno, quien A quiera que ver, pueda hacerlo. Ya, muy bien. Stephanie, si puede hacer la encuesta, no hay ningún problema, Stephanie. Ok, se hará la Ya encuesta, listo, un ok. grupo la hago. Ok, listo. Joder, aquí somos bien democráticos. Vamos en botica, vamos a escoger. Jaime, algo bien interesante es el uso del Stellarium con los telescopios GO2. ¿Podrías incluir algo por ahí de eso? Tal vez, veamos. Más les quería enseñar algunos trucos. Chicos, una consulta. ¿En qué grupo envío o sea, hago la encuesta? ¿A qué chat? Stephanie, te mando ahora el link del grupo que vas a hacer. Listo. Sí, una cuestión. Las diapositivas que usé las pasé a PDF y creo que vamos a crear un espacio donde pongamos toda esta información para el grupo, ¿no? Existe una biblioteca virtual que estoy habilitando ahora para subir libros, revistas y todo lo que es información, no solo de astronomía científica. Ya está prácticamente subida, simplemente para todos los que quieran compartir algo, pues me piden el link para que suban Ah, sus chévere. documentos. Ya, muy bien. Ya, me parece fabuloso eso. Cua- Ya, me parece chévere. Y sí, Sí, la clase está grabando, Miguel, ¿verdad? sí, está grabado. Ajá. Yo creo que ya a partir de ahora podías parar la grabación. A ver, voy a parar.